civil y familiar. En esta ocasión nos está acompañando mi amigo, mi compañero del tribunal, juez Juan Carlos Solano, que pues si ustedes no lo conocen, pues él es juez civil en el Poder Judicial del Estado de México. Nos apoya también como docente aquí en Sicaju, nos apoya en los planteles de Sí, NESA, ¿verdad? Estás estado en NESA y aquí en Tlalnepantla Barrientos. Y pues el día de hoy ya saben que estamos aquí con todo, con el Código Nacional. Y entonces, pues hay un tema muy importante, pero como que nos da cosa, ¿no? Porque nosotros los civilistas, pues qué demonios sabemos de teoría del caso. Entonces, bueno, pues aquí Juan Carlos nos va a cómo hacerlo de una manera efectiva, adecuada, y que le perdamos el miedo, porque esto, pues ya sabemos, es oralidad y pues tenemos que entrarle con el Código Nacional, ¿no? Este, pues ya estás en uso de la voz, Juan Carlos. Ayúdanos a entender esta figurita que nosotros los civilistas andamos sí, perdidos. muchas gracias. Agradezco la invitación de Ansicajú a la maestra Laura Cortés Serrano. Bueno, como había dicho, pues somos compañeros de tribunal y pues vamos a entrar en materia, ¿no? Una de las cuestiones que se han desarrollado en el Código Nacional y que precisamente quizá es lo que nos va a costar mucho trabajo a las personas postulantes, es esta teoría del caso, ¿no? ¿De qué va? Peculiarmente, lo del artículo 486 y 678 establecen que abierta la audiencia de juicio se abren los alegatos de apertura. ¿Pero qué son estos alegatos de apertura? Los alegatos de apertura no es para que vayamos a dar una lectura íntegra de las prestaciones o de los hechos que que están dentro de nuestro escrito de demanda o de nuestro escrito de contestación, sino es tratar de convencer desde nuestra teoría del caso a la persona juzgadora. ¿Por qué es importante? Es importante porque el alegato de apertura es el discurso inicial que vamos a presentar en un juicio oral para exponer una teoría del caso. Y este momento yo considero que es clave porque establece la estrategia y el tono del juicio. Es importante establecer que una vez que expone su teoría del caso. La parte actora pasa el derecho a la parte demandada para que también exponga su teoría del caso. Y también los jueces vamos a tener que elaborar una propia teoría del caso, porque este es con el ánimo de convencer al tribunal. El objetivo de esto es introducir al tribunal los elementos objetivos del juicio y esbozar algunas cuestiones jurídicas. ¿Cuándo se presenta? Obviamente, cuando se abre a juicio, bueno, cuando se abre la audiencia de juicio, y quien lo presenta son los abogados, el tercero, la defensa, y como les mencionaba hace unos momentos, es el propio juzgador también quien realiza una propia teoría del caso. ¿Esto por qué es así? Esto es porque tenemos que también vigilar la garantía del debido proceso que nos lo establecen los artículos, primero el 17 constitucional, posteriormente el octavo y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla de una tutela judicial efectiva. Esta tutela judicial efectiva tenemos que observarla como una etapa previa y es el derecho que tienen las partes de acción o de petición ante una autoridad jurisdiccional. La etapa judicial es el derecho al debido proceso desde el inicio hasta la última actuación. Ya últimamente ya también se ha introducido la etapa de ejecución de sentencia, que también es importante. Y de estos nos ocupa la tercera etapa y es garantizar la ejecución de las resoluciones. Y como condición solo puede intervenir quien tenga interés legítimo para que se satisfaga la pretensión o quien está oponiendo las excepciones. Esto lo podemos ver dentro del artículo 125 del propio código. Y bueno,
ya aquí podemos preguntarnos, ¿y de qué va esta teoría del caso? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que esta teoría del caso contiene tres elementos. Contiene tres elementos. Uno es el hecho fáctico, otro es la hipótesis normativa y el tercero es la forma en la que el caudal probatorio va a satisfacer nuestras pretensiones. Y aquí tenemos que tener en cuenta que nuestra teoría del caso tenemos bueno, tenemos que tomar en cuenta que cada una de las partes tiene una verdad de la historia. Esta verdad de la historia es válida. ¿Por qué? Porque es lo que le está imprimiendo cada una de las partes a la versión que nos dan de sus hechos, ¿no? Y como herramienta metodológica, y también tenemos que tener en cuenta que esta es una herramienta metodológica para articular una narrativa y probar una teoría jurídica ante la persona juzgadora. ¿Y qué es lo que tiene que contener esta teoría del caso? Para que podamos abrir una buena teoría del caso, tenemos que tener en cuenta cuál es el marco normativo aplicable al caso concreto que nos ocupa. También tenemos que definir una estrategia. ¿Para qué? Porque no únicamente vamos a desarrollar nuestra propia teoría del caso, sino también tenemos que esbozar cuál es cuál sería la probable teoría del caso de nuestra antagonista. Nuestra teoría del caso tiene que ser convincente. ¿Para qué? Porque pues, a fin de cuentas ante quien lo vamos a presentar va a ser ante una persona juzgadora. Tenemos que utilizar un lenguaje técnico adecuado y definir un mensaje clave. Es decir, tenemos que anclar nuestra teoría del caso a una situación específica. Y finalmente, tenemos que estructurar nuestro argumento. Algunos consejos para que nuestra teoría del caso o nuestros alegatos de apertura tiene que tratar de ser lo más breve posible, concreto. Tenemos que hablar de manera sencilla, categórica y presentar una información en orden metodológico, porque recordemos que esta lo vamos a exponer de manera oral. El alegato de apertura necesariamente siempre va a ser va a ser la primera intervención que tiene el litigante para probar el caso que está postulando. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que como les había mencionado anteriormente, existe la verdad jurídica, la teoría del caso y a esto vamos a llegar a una verdad material. Hay un autor que me encanta que se llama Michel Tarufo, que él en el libro de en la teoría de la prueba, creo, si mal no recuerdo, menciona que las partes no ofrecen las pruebas para llegar a una a una verdad real, ¿no? A una verdad histórica, sino que las partes ofrecen las pruebas para justificar su acción o sus excepciones según sea el caso. Pero, les había mencionado hace unos momentos que esta teoría del caso tiene una serie de elementos. El primero de ellos es el elemento fáctico y posteriormente la consecuencia jurídica o lo jurídico, que es la hipótesis normativa. Posteriormente tenemos las pruebas con las que se van a demostrar la ocurrencia del hecho o de la situación jurídica y posteriormente tenemos la interpretación de las normas que establecen una consecuencia. Esto, podemos verlo. A ver, dejen ver si puedo ponerles una presentación que tengo. Mientras encuentras tu presentación, quiero que me digas, a ver si te entendí, a ver si me voy a sacar 10 en mi clase. Sí, Estamos no te preocupes. hablando, así, en términos coloquiales, en presentarle tu estrategia al juez. Literalmente, ¿Sí? literalmente. Porque aquí, ok, supongamos que es un pago de daños. En el pago de daños, pues o por una mala praxis médica. Supongamos, ¿sabes qué? Yo lo que estoy reclamando es el pago de 2 millones de pesos, supongamos, y que pero ¿por qué lo estás justificando? El hecho fáctico es que supongamos, me quiero hacer una tuneada, ¿sí? Me quiero hacer algo en los labios y pues al final termino como Tomás, ¿no? Así, con unos labiosotes así tipo de riñón.
y ese va a ser el hecho fáctico, ¿sí? La hipótesis normativa va a ser que derivado de la mala práctica o de un mal diagnóstico o de un mal seguimiento, pues el resultado no fue el que yo esperaba, ¿no? Y esto, a fin de cuentas, acarrea consecuencias del libre desarrollo de la personalidad o la expectativa que yo tenía, porque recordemos que el derecho médico se maneja a bases de expectativas. ¿Por qué? Porque yo pretendo obtener un resultado, pero ese resultado no lo tengo materializado, ¿sí? Ya nos vamos a la hipótesis normativa que nos establece el Código Civil en cuanto a la mala praxis, o bueno, no en cuanto a la mala praxis, sino al derecho de daños, y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Sí? Ah, ¿sabes qué? Pues mi hecho fáctico es el resultado de mi cirugía, ¿sí? Que tengo labios de riñón, por decirlo, ¿no? ¿Se ajusta a la hipótesis normativa? Sí se ajusta. ¿Y con qué te lo voy a acreditar? Te lo voy a acreditar, no sé, con una pericial en materia de medicina, ¿no? En cirugía estética. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta esta parte que tiene que ver en cuanto a la idoneidad y pertinencia de las pruebas. Porque no por bueno, me imagino que te ha tocado vivirlo, que no por el hecho de que te ofrezcan un titipuchal de pruebas, muchas pruebas, implica que van a tener un resultado favorable, sino que hay pruebas Claro. que son específicas para acreditar nuestro elemento de la acción. Incluso yo siempre les comento, o sea, si nosotros checamos en nuestro código actual, en el estatal en el que aplicamos actualmente, tenemos una especie de catálogo de pruebas, ¿no? Que dice, se reconocen como pruebas la documental, privada, la pública, la profesional, y nos dicen todas las que se reconocen, ¿no? El Código Nacional ya no dice eso. El Código Nacional nada más nos dice, pues, cualquiera que puede generar convicción. Entonces yo digo, bueno, con la regla que tenemos actualmente, pareciera que les estamos diciendo, o que el código les está diciendo, tienes 20 pruebas reconocidas, ofrécelas todas. ¿Quién Sí, sabe para qué te van a servir? Pero tú ofrécelas todas, ¿no? Porque sí, aquí claro. dice que están reconocidas. Pues el Código Nacional ya no nos dice cuáles son las que están reconocidas. A ver si como ya no dice el código, dejamos de inventar todas las que se nos ocurren, ¿no? Sí, ¿no? Y precisamente, bueno, por decirlo, cuando hablamos en una usucapión, ¿no? En una usucapión, para acreditar la posesión, que tiene que ser pública, continua, shalala, etcétera, etcétera, pues, existe jurisprudencia que nos menciona que tiene que ser a través de la testimonial, ¿no? ¿Y qué pasa si no ofrece la testimonial? ¿O qué te pasa si es un testigo, único, ¿no? Un testigo aislado. ¿Cuál va a ser el valor que le vamos a dar a ese medio de prueba, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos para ver cuál va a ser la prueba idónea para acreditar cada elemento de nuestra acción, ¿sí? Porque, Y adelante. fíjate que, sí, y fíjate que justo acabas de decir una palabra o una frase que para mí es clave. Dime si me equivoco. Tenemos que conocer cuáles son los elementos para que proceda la acción que estamos intentando. Sí, Eh, claro. Yo creo que eso es indispensable, ¿no? Para claro, los que, bueno, para los que no lo sepan, por decirlo, el tribunal tiene una obra publicada, ¿no? De la magistrada Perla Palacios. las acciones civiles, ¿no? Sí, que nos habla de los elementos de las acciones. Y bueno, ¿sí se alcanza a ver? Sí, Ok, y aquí era lo que les mencionaba. ¿Cuál es la estructura de nuestro alegato de apertura? ¿Sí? Tenemos nuestro supuesto normativo, que es el supuesto fáctico o el hecho, ¿no? Porque, bueno, también está mal empleado hecho fáctico, ¿no? Lo fáctico, pues a fin de cuentas es el hecho. La consecuencia jurídica, es decir, la hipótesis normativa y con qué pruebas se está demostrando y la interpretación de la norma. Que esto es clave, ¿no? No ocurre como, bueno, no sé, me imagino o hablando en materia mercantil. En materia mercantil, pues, y me imagino que va a suceder lo mismo con el código, con la aplicación del Código Nacional, porque muchas de las instituciones jurídicas no se encuentran contempladas por la propia ley, sino tenemos que acudir a la jurisprudencia, ¿no? Para desentrañar algunos elementos.
o algunas cuestiones que no están contempladas por el propio código. Y al ser una fusión entre el código de procedimientos civiles de la Ciudad de México y el código de comercio, pues quizá vaya a haber este tipo de complicaciones. Además de que el código también tiene algunas, algunas antinomias, ¿no? Porque por un lado te dice una cosa, y por otro lado te dice otra. Pero bueno, eso será Sí, tema sí, de otra sí. película, ¿no, amiga? Sí. Y bueno, vamos a ver cómo vamos bueno, aquí se vuelve a repetir, cuáles son cuál es una trilogía, lo que podemos ver como una trilogía estructural y cuáles son los pasos, uno de los hechos, qué es lo que pasó, solo los hechos relevantes que se satisfacen el supuesto jurídico, ¿sí? Es decir, si no vamos a meter cuestiones que sean, es como lo que pasa con los precedentes, ¿no? En los precedentes tenemos que distinguir lo que es la ratio decidendi, que es lo que es el obiter dicta, ¿no? El obiter Sí. dicta, a fin de cuentas, termina siendo un relleno, pero no termina siendo ratio decidendi. Aquí es la razón de ser de nuestro hecho que estamos planteando ante la persona juzgadora. Ya lo jurídico es la hipótesis normativa y la adecuación de la historia a la ley vigente. Y lo probatorio es las pruebas conducentes y pertinentes para dar certeza o duda de ciertos eventos, porque recordemos que no únicamente la teoría del caso es para la parte actora, sino también para la parte demandada. ¿Sí? Y esto bueno, no sé bueno, yo creo que todos hemos visto películas de Estados Unidos, ¿no? Y cuando Exacto. hacen, ¿mande? No digo que exacto. Sí, Nos aventamos unas buenas series a veces. sí, cómo no. Y cómo introducen el hecho, ¿no? Este, esto es lo que pasó. Y ahí, por lo regular, en las películas omiten lo jurídico, ¿no? Pero pasan del hecho a la evidencia, ¿no? Y, y con esto que pretendemos acreditar tal situación, ¿no? Yo creo que es lo que se asemeja o es lo que está también pasando ahorita, por decirlo, en la Ciudad de México, que lo están aplicando. Ahorita tienen un lío, bueno, sí, con la teoría del caso, pero también con otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar la prueba al procedimiento, ¿no? Porque bueno, yo al menos en lo personal pensaba que únicamente tenemos, dentro de la teoría de la prueba tenemos el ofrecimiento, el desahogo y la valoración, ¿no? Pero ahora vamos a incorporar una nueva cuestión, que es la incorporación. ¿Cómo lo vamos a incorporar al procedimiento? ¿Sí? Yo creo que va a ser un trabajo arduo por parte de las personas juzgadoras. No, y además esto de la incorporación de las pruebas, no sé tú qué pienses, pero yo creo que va a ser rarísimo el caso en donde se pueda, que además tiene que ser por convenio de las partes. Sí, Y no, no, pero es que ¿sabes cuál es la bronca aquí? Te digo, o sea, tú ya la ofreciste, ya la anunciaste, ya estás en la audiencia de juicio y es para el desahogo, ¿sí? Pero en la audiencia de juicio tienes que incorporar la prueba. Y ahorita lo que está pasando en la Ciudad de México, que, por decirlo, si ofreciste 200 documentales, tienes que mencionar, ¿sabes qué? Y en este momento te incorporo los siguientes medios de prueba. Yo creo que quieren hacerlo un poquito como lo que está pasando en materia penal, pero yo creo que es muy repetitivo. Yo creo que la incorporación de la prueba se refiere más cuando la manejas al momento de exponer la teoría del caso, ¿no? Yo creo que ahí puedes decir, ¿sabes qué? Este es mi hecho fáctico, este es la hipótesis normativa y te incorporo como datos, como prueba los siguientes medios de convicción, ¿no? Sutano, mengano, los que sean. Pero yo creo que ahí es como debería de ser, ¿no? Pero hay que esperar a ver qué dicen los federales, porque ahorita, te digo, la Ciudad de México sí, sí tienen ahorita un lío y lo están llevando mucho como lo es en materia penal. bueno, Y, pues es que también en la Ciudad de México decidieron ganarle al Estado de México sí, y por querer ganarnos, pues como que no se prepararon del todo, ¿no? sí, ¿no?
y además toda la infraestructura que necesitan, ¿no? Porque implementan un nuevo sistema sin tener simplemente cuánto tardan para sacar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo. Un acuerdo, o Sí. cuánto es lo que van a tardar para señalarte una audiencia. No, y además de todo son cosas que tenemos que tomar en cuenta y que son preocupantes, ¿no? No vamos a tener notificaciones personales, te tienen que notificar por correo, en qué tipo de correo te van a notificar, en tu correo de Yahoo de hace 1000 años, que nunca revisas. Digo, nosotros tenemos nuestro correo institucional que finalmente nuestro sistema electrónico está ligado al correo y podemos verificar que se llevó a cabo la notificación, ¿no? Sí, claro. Pero de otra forma, o sea, si tú estás esperando tu acuerdo para dentro de 2 días, ¿no? O sea, presentas hoy tu promoción, se acuerda, se publica. Pues en la Ciudad de México pasa un mes y ya cuando te diste cuenta, no, pues ya hasta fue tu audiencia, ¿no? Porque Sí, ni sí, te sí, sí, enteraste. sí. No, sí es un lío, pero yo Sí, creo que son áreas, vamos a decir, áreas de oportunidad en las que se tienen que trabajar, ¿no? Y claro. bueno, ¿cuáles son algunas características que se tienen que tomar en cuenta para elaborar una buena teoría del caso? Tiene que ser única, es decir, una sola versión de los hechos, tiene que ser creíble, acorde a la lógica y a la experiencia común, porque pues, imagínate, si vamos a ir a aventarnos un cuento chino, pues está complicado. Tiene que tener una coherencia interna, que esto es parte de la lógica, tiene que ser flexible, flexible porque por adaptarse a las cuestiones procesales. ¿Por qué? Porque, bueno, no litigamos solos, no litigamos solos, no postulamos solos, sino que también está la versión de la otra parte. Y lo que tenemos que tratar de hacer es hacer llegar a la persona juzgadora a una certeza, a un convencimiento, ¿sí? Tiene que ser sencilla, para que sea comprensible por la persona juzgadora. Tiene que ser comprensiva, abarca los hechos relevantes sin vacíos, no vamos a meter paja es decir, no vamos hay que olvidarnos que vamos a estar fuera del reality show de la doctora Polo o de Laura en América, cosas así. Eso tenemos que evitarlo porque si no, termina siendo ocioso. Tiene que ser emotiva porque pues, a fin de cuentas tenemos que apelar al sentido de justicia de la persona juzgadora y previsora anticipa las objeciones de la contraparte. Y Eh, aquí vemos algunos pasos para que podamos construir una buena teoría del caso. Cuando nos llega el asunto, tenemos que reunir toda la información que podamos respecto de documentos, testigos, quienes pueden declarar, quienes pueden declarar. Y bueno, aquí también ver si resulta viable el ofrecer una declaración de parte contraria, una declaración de parte propia, porque bueno, como bien sabemos, el que subamos una declaración de parte propia, pues vamos a subir a nuestro propio cliente, pero no únicamente se limita, se queda ahí, ¿no? Sino que también puede ser objeto de examen por parte de nuestro antagonista, ¿no? Y bueno, supongamos que es una, una acción real, una acción real en la que únicamente, lo único que tenemos que acreditar es la propiedad, ¿no? Por decirlo, ¿no? Porque lo demás le aventamos la carga de la prueba a la parte demandada. Entonces, ¿para qué nos sirve una testimonial? A fin de cuentas le van a repreguntar, nos van a atacar a nuestro testigo y pues puede salir contraproducente. Tenemos que también identificar cuáles son los hechos clave, ¿sí? Que es lo que va a encuadrar nuestro marco, bueno, nuestro marco fáctico, analizar los hechos, la relación y significado entre unos y otros, identificar los problemas legales, los supuestos normativos y precedentes, y aquí se me imagina un poco como lo que pasa en Estados Unidos. Allá si tenemos en cuenta, la enseñanza del derecho es a través de precedentes, ¿no? Es a través de precedentes, así como ejemplo, ¿no? Este, pues, no, pues, como pasó en el caso de Marbury contra Madison, ¿no? Y ahí ya nos desarrollamos
nuestra teoría o es parte en donde vamos a desarrollar nuestro argumento, ¿sí? También tenemos que desarrollar una hipótesis. Uno de los problemas que tenemos es que no sabemos elaborar una hipótesis, ¿no? O simplemente ver un ejemplo podemos ver los precedentes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la anterior reforma en la que parte de una pregunta y al momento de estar respondiendo la pregunta es cuando van dando solución a la controversia planteada, ¿sí? No sé, un supuesto, el que yo fume marihuana o el que yo fume marihuana, este, o el que me prohíbas fumar marihuana atenta contra mi sano desarrollo de la personalidad, o el que yo me haya comprometido a el hecho de que yo no pagara una renta, este, eso es causa suficiente para que se pida la rescisión de contrato, cosas así, ¿no? Y bueno, tenemos que refinar nuestra hipótesis, es decir, tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y creo que eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y eso lo vemos, por decirlo, en una usucapión. La mayoría, no sé si te ha tocado, Lau, pero en la mayoría de las ocasiones las preguntas son indicativas, tienen implícita la respuesta y al momento de la valoración de la prueba es cuando dicen, pero ¿por qué me la valoraste así? No, no manches, le estás dando la respuesta en la propia pregunta, ¿no? Cuando hay otras formas de realizar esos cuestionamientos, ¿no? Ya también tenemos que aprender a desarrollar argumentos y yo creo, y esto va muy ligado a esta parte que tenemos que perder el miedo a expresarnos de manera oral porque pues, va a ser ante un público tratándose de materia civil, ¿no? Privado, tratándose de materia familiar, siempre y cuando algunos casos específicos, y preparar la presentación con claridad, ¿sí? Yo creo que son una serie de elementos básicos y que obviamente sí yo creo que sí tiene cosas buenas el código. Yo creo que esta es una de esas situaciones agradables para el ejercicio de la abogacía. Este, Porque en muchas ocasiones nos da pánico, ¿no? Que nos graben. A mí, por decirlo, a mí me sigue dando pánico, ¿no? Hablar en público. No es Pero, cierto. sí, sí, la verdad sí me da pánico hablar en público, pero tenemos que ir ejercitando este tipo de herramientas. Y bueno, ya aquí nos menciona que el artículo 466, lo que habíamos mencionado al inicio de la charla, se expone la teoría del caso sin límite de tiempo. En materia familiar, sí nos acotan el tiempo y nos establece que tiene que ser por un máximo de 10 minutos, ¿sí? Pero bueno. Aquí hablaba de que tenemos que empezar a desarrollar tenemos que manejar los modelos argumentativos, ¿no? Y bueno, pues, aquí me faltó un autor, Aristóteles, parte de la lógica formal y deductiva, abstracto ignora el contexto, Alexis hace la ponderación de principios, ideal para yo creo que es ideal para cuestiones constitucionales y siento que es bastante complejo, tanto Alexi como Atienza. Perelman maneja la nueva retórica enfocado a la persuasión pura. Y aquí, bueno, yo considero que bueno, hay dos modelos argumentativos. Uno es el de Tolmin, es un modelo argumentativo bastante que tiene que pasar por varios filtros o que tenemos que dar respuesta a varias situaciones para manejar nuestro argumento, que son los datos o los grounds, que es la garantía, el cualificador, sí, calificador, la pretensión, la refutación y el respaldo. Y por otro lado,
existe un autor alemán que se llama Theodor Wirth, que ese yo creo que es más como para casos un poco más complicados. Y este Theodor Wirth nos maneja tres situaciones específicas, como, o algunas situaciones específicas, como es el aporia y el topoi, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a desarrollar una argumentación de este tipo? ¿Sí? Aquí, bueno, aquí ya vemos lo que es la anatomía del modelo de Tolmin, y los datos que son los hechos o pruebas base, la garantía que es el puente lógico regla general, el calificador que nos habla respecto del grado de certeza, la pretensión, que es la tesis o conclusión, las excepciones que son la refutación o que son las excepciones posibles, y el respaldo, que es el soporte o la garantía de nuestro argumento. ¿Y cómo cómo lo vamos a armar? ¿Sí? Aquí este es un ejemplo pero este es en materia penal. Vamos a ver que todos los puntos sobre la teoría de Tolman se encuentran agotados, ¿sí? Ya dentro de los datos, las grabaciones de seguridad muestran que no se llevó ningún artículo, el respaldo, que es el backing, es la hipótesis normativa, la garantía, el robo es desarrollar esa hipótesis normativa o la sustancia de esa hipótesis normativa. El robo es tomar un bien ajeno con la intención de apropiarse, nada más. La refutación, aquí es como para defensa, zona en que no se encuentra asegurada con cámaras. El calificador nos habla que es altamente probable que sea absuelto porque no existe una evidencia que así lo materialice, y debe ser absuelto o, es decir, no condenado. Pero dicen, pues en materia penal, pues, bien papa, ¿no? Pero aquí lo vemos en materia civil también, ¿no? Aquí los datos: Juan es hijo de Luis, el respaldo backing, este es del Código Civil Federal. No, el artículo 930, la garantía: los hijos tienen derecho a suceder a sus padres. La refutación: salvo que Juan incurra en una causa de desheredación, no puede heredar, ¿no? El calificador que es presumiblemente, ¿sí? Y Juan tiene derecho y la pretensión es que Juan tiene derecho a la herencia. O sea, si se dan cuenta, creo que está bastante sencillo de desarrollar. Y a fin de cuentas creo que es lo que hacemos diario, amiguita. Es lo que hacemos diario, nada más que a veces no le ponemos nombre, ¿no? En Y bueno, efecto, como que no lo hacemos con una metodología, sí, ¿no? Por eso sí, te comentaba, como que todos planeamos una estrategia, ¿no? Los abogados planean su estrategia de decir, a ver, yo quiero obtener la rescisión del contrato. Entonces, vamos a aportar estas pruebas o vamos a decir que pasó esto para que tengamos este resultado, ¿no? Que se rescinde el contrato. Y estamos sí, generando una estrategia, pero sin metodología. exacto, Y exacto, entonces solamente tenemos que aplicar una metodología para poder exponerle al juez la estrategia, ¿no? exacto, exacto. De eso se trata. Porque si te das cuenta, o sea, bueno, para mí, yo siento que está sencillo, ¿no? Habrá para nuestro auditorio, quizás vayan a decir: ¿y este cuate de cuál fumó, no? Con Yo eso de creo. que andaba diciendo que el consumo de la marihuana. Ah, sí, 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 sí. Sí, claro. Pero aquí lo vemos reflejado y creo que está bastante claro, y pues ya, bueno, ya en clases se los hago trabajar con un ejemplo, con un ejercicio práctico. Pero bueno, aquí, bueno, ya llegamos a lo que nos menciona Tolkien. Él, pues es una obra de 1950 y tantos, imagínate. Y él, lo que les mencionaba de la aporia, es el punto de partida, un problema jurídico real, desordenado y sin solución evidente, que exige un razonamiento. Ejemplo: un divorcio complejo, un incumplimiento de contrato, y el topoi son las herramientas de construcción y que son las premisas
principios o precedentes generalmente aceptados por la comunidad jurídica no son verdades absolutas, sino anclajes argumentativos irrefutables. Por eso cuando iniciaba mencionaba que tenemos que tener también una idea ancla, ¿no? ¿Para qué? Y mencionaba que la teoría del caso tiene que ser flexible para poder soportar también los embates este, que pueda presentar la parte demandada. O al revés, ¿no? Nuestros argumentos tienen que ser tan fuertes como para que resistan la pretensión, ¿no? Y bueno, ya ahí también, porque también se puede dar esta parte de lo de la carga dinámica de la prueba, ¿no? O la reversión de la prueba, como quieran llamarle. Este ejemplo, no sé, en un cumplimiento de contrato de seguro, vamos a imaginar que viene la mamá, madre del asegurado, dice, ¿sabes qué? Quiero que a un pago de pesos, quiero que me pague la cantidad por concepto de que se aconteció el hecho por el que estaba asegurado. Y ya viene la actora, perdón, la demandada, dice, ¿sabes qué? Es cierto, pero tengo que hacerte mención de que el contrato se venció, por decirlo, estamos en abril, se venció en noviembre del año pasado. Sí, pero sin embargo, seguían aplicando los descuentos al fallecido, ¿no? Entonces, ahí como no la parte actora no tiene no tiene la capacidad de ofrecer ese medio de prueba, pues ahí se presenta la carga dinámica de la prueba, que tiene que ver con que la prueba queda a cargo de la persona que tenga mejores facilidades de allegar ese medio de prueba, ¿no? Entonces, aquí como la aseguradora tiene mayor capacidad porque ella tiene que demostrar que hizo del conocimiento al asegurado el vencimiento y que ya no se le iban a hacer los descuentos, pues entonces por eso se puede dar la carga dinámica de la prueba. Pero son cuestiones que tenemos que ir aprendiendo a manejar, ¿no? Porque va a parecer como un circo de tres pistas, amiga. Sí, no, mira, nos va a poner a prueba este Código Nacional entre manejar la oralidad. Yo siempre les he dicho, la teoría del caso, o sea, tal como lo maneja el Código Nacional, tampoco es cosa del otro mundo, ni es algo que no podamos hacer. De hecho, como te lo mencionaba hace un rato, pues creo que es algo que vienen haciendo siempre los abogados, pero te digo sin metodología. Lo que nos va a forzar el tener que dar este alegato de apertura es a que desde que estemos planeando nuestra demanda, relacionarla con las pruebas, o sea, ya ir pensando, a ver, voy a ejercitar esta acción, ¿con qué o cuáles son los elementos para demostrar esta acción? ¿Con qué los voy a demostrar? ¿Cuál me toca a mí? ¿Cuál es mi carga? Porque si estamos hablando de un cumplimiento, de una rescisión, el pago, pues normalmente es carga de la parte contraria, ¿no? Entonces, pues yo debo saber qué es lo que me toca demostrar a mí para poder narrar el hecho y ofrecer la prueba. Y Claro, entonces, así voy generando mi estrategia y lo que voy a hacer en mi alegato es exponerle al juez, mira, yo tengo que acreditarte que yo cumplí, entonces, que se le ve el contrato que yo cumplí y yo te lo voy a demostrar con esto. Lo otro le toca a la parte contraria. Y entonces, y la parte contraria no lo va a poder acreditar por esto, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a exponer al juez? ¿Por qué yo al final de cuentas voy a tener la razón? Y en muchas ocasiones también les llego a decir a algunos alumnos en clase, porque no sé si también te ha tocado en juicios orales que de repente en los alegatos finales, que es lo que siempre hemos tenido, que es cuando ya te tienen que convencer, ahora sí, comprobar la hipótesis, ¿no? Ya es cuando te tienen que exponer a ti como juez, sí lo logré, mira, con esto te demostré esto. Y no sé si te ha tocado que muchas veces los alegatos son estilo de, con las pruebas que desahogué, logré demostrarle el extremo de mis pretensiones y solicito se dicte con sentencia condenatoria. exacto. Y entonces dices, a ver, y después de la audiencia, llega el abogado y dice que quiere hablar contigo. Sí, sí, Entonces sí, digo, sí. o sea, todo lo que le vayas a decir al juez en lo privado es
pero bien estructurado, pues lo que vas a hacer en tus alegatos, ¿no? Primero le vas a plantear la hipótesis con el inicial y después le vas a decir te la comprobé, Claro, claro, ¿no? claro, o sea, porque, bueno, aparte de de esta parte de o esta parte de los alegatos de apertura es cuál es el hecho fáctico, la hipótesis y con qué pretendes acreditar. Porque ya después vienen, como dices tú, los alegatos de clausura. Y ahí es cuál fue mi hecho fáctico, cuál es la hipótesis normativa y con qué lo probé. O supongamos, o como dices tu amiga, este, este es el elemento de la acción y te lo probé con esto, ¿no? Porque, bueno, no sé si te ha pasado que, y hablamos, bueno, por decirlo de un ejecutivo oral mercantil. Dices, bueno, sabemos que en Suiza sucedía, ¿no? De que al reverso de las pagarés les anotaban una cantidad, ¿no? Y, Sí, y con fecha, para que no les prescribiera la acción, ¿no? Pero sí. eso sucede en Suiza, aquí no. Y nada Y más les pagaban 100 pesos. sí, exacto, exacto. Y, y, y ya, bueno, ya ves, hay criterios federales que dicen que, ¿sabes qué? Cuando se da esa situación, pues le corresponde la carga de la prueba a la parte actora justificar que el demandado realizó el pago, ¿no? Es nada más eso. Y, y bueno, Sí, pero, no, sí, cada cosa. pero A bueno, es mí lo que una vez pasa. me tocó, perdona que te Sí, interrumpa, una vez me ah, tocó, ahorita que me hiciste recordar el pagaré, que hubo por ahí en un alegato ya al final, igual en un ejecutivo mercantil oral, en donde un abogado me dijo en alegato que le parecía bastante injusto que toda la carga fuera de la parte demandada. En un sí, ejecutivo mercantil yo dije, chispas, sí, chispas, pues es que sí, así es, ¿no? O sea, por eso debes conocer la acción. sí, claro, porque, Estás, o sea, lo que estás haciendo, porque como en un ejecutivo mercantil con un título de crédito, un pagaré, te quejas de y que, prueba como, preconstituida, ¿no? sí, o sea, yo como demandado, ¿por qué yo solito? Él también tiene que hacer algo, ¿no? Así se Sí, escuchó, sí, imagínate. no, sí, pero dice por ahí, peores cosas se verán, dice la Biblia. Sí, A mí me tocó hace tiempo, en un sumario de escapión, algunos los llevo grabados, sí. y me dice la persona postulante, es que es mi primera audiencia, no sé qué, casi me dice, no sé qué pedir. Sí, Exacto, o sea, insisto, tenemos que perder el miedo claro, a expresarnos, ¿no? A expresarnos o no. Bueno, a mí me han contado que en la Ciudad de México sí lo sacan, en civil, ¿eh? en En civil. civil, en civil que lo Bueno, sacan. porque bueno, sabemos que tenemos con el Código Nacional, el artículo diabólico, ¿no? Sí, Materia familiar, debes acreditar tu especialización, una defensa técnica especializada que finalmente, no sé tú qué opines, pero pues el código no nos dice cómo lo vamos a acreditar. Una defensa técnica es que debes ser abogado. sí, Especializada, pues debes conocer el tema, pero no necesariamente lo vas a justificar con un documento, porque ya sabemos que hay como el abogado sin título y títulos sin abogado, ¿no? sí, claro. Entonces, no necesariamente un documento que diga tienes una maestría, un diplomado, un seminario, te va a dar o va a justificar que realmente sepas o no, sino qué es con lo que lo vas a acreditar, cómo te conduces en el juicio, cómo Sí, presentas tu fase postulatoria, que es la escrita, cómo te conduces en audiencias. Entonces, yo no sé también en tu opinión, y esta es una pregunta que desde hace rato te quiero hacer, pero bueno, estaba dándote oportunidad a que continuaras porque esta es una pregunta más bien como de tu opinión. sí. Tú dime la tuya, ahorita yo te digo la mía, ¿no? Va, 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 va. ¿Para qué? O sea, yo puedo decir que está bien que aprendamos a generar la estrategia, ¿no? Pero en realidad, procesalmente o para la sentencia, ¿para qué nos sirve hacer bien un alegato inicial o el de cierre? ¿Para qué nos sirve? Bueno, yo creo.
Y es lo que cree Juan Carlos. Yo creo que sí es importante porque, bueno, tú y yo sabemos que, bueno, la litis la plantean con su escrito de demanda, con su escrito de contestación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se está partiendo de la idea de que ya se tiene que ser por oralidad y que las audiencias tienen que ser grabadas y este principio de inmediatez que tiene que privilegiarse, ¿no? Yo creo que tienen que ser bien trabajadas o bien planeadas para, porque eso yo creo que es lo que va a determinar también cómo vamos a incorporar las pruebas o cómo vamos a incorporar todo el material probatorio que tengamos dentro de la propia audiencia. Creo que es importante porque, este, pues me imagino que no vamos a tardar mucho para llegar a que sean procedimientos 100% orales. Yo creo que este es como que el primer paso, ¿no? Porque si nos vamos al porque nosotros estamos bajo un sistema del civil law, ¿no? Tenemos por el otro lado el common law. Y a esto es a lo que voy. Dentro del sistema del common law, la constitución más añeja y que tiene menos reformas constitucionales es la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Es de 1880 y tantos, algo así. No me acuerdo bien. Y se maneja por el derecho consuetudinario. Yo creo que vamos a llegar a un punto en el que los procedimientos van a tener que ser 100% orales. Yo creo que a eso se está jugando. Y pues a fin de cuentas, como no somos únicos en el mundo, pues estamos sufriendo un proceso de globalización, ¿no? Que es adaptar lo que se está manejando a nivel internacional a nivel nacional. Por eso también fue la reforma en materia de Código de Comercio, porque pues, a fin de cuentas, como estamos globalizados, las empresas internacionales necesitan tener certeza jurídica respecto del marco normativo que tú tienes. ¿Para qué? Para evitar lo que pasó para evitar romper con esta parte del principio de razonabilidad, y que de hecho el Estado mexicano fue condenado, ¿no? En el caso Tepixtle, me cuesta mucho pronunciarlo, Tepixtle Tompale, algo así. Pero yo creo que sí va a llegar un momento en el que esta parte de la oralidad va a ser muy, 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 muy indispensable. Es lo que yo creo. No sé si contesté la pregunta o si fui Pues a lo mejor capoteando. yo no la planteé bien. No, 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 o sea, no discuto lo que nos dices, pero más bien lo que yo quería saber, a ver, actualmente, si alguien formula alegatos como te los planteé hace un rato, los alegatos finales, Ujú. no, nos da lo mismo, ¿no? Porque la sentencia va a decir lo que va a decir, Ujú. haya hecho el alegato bien o mal. Sí, El Código Nacional nos obliga o en algún lado dice algo en donde tú, Juan Carlos, al dictar tu sentencia, tú digas, esta persona hizo mal su alegato inicial, lo dijo no. mal, no lo expuso de manera adecuada, no dijo cualquier barbaridad o simplemente dijo que renunciaba a su derecho. Yo creo Entonces, que, ¿eso va a tener alguna implicación en la sentencia que tú vas a dictar? yo creo que de primer momento no. Yo creo que de primer momento no. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, si tú escuchas a un abogado y estamos en materia familiar, o en materia civil, que esté Sí, sí. involucrado el derecho o un derecho de menores de edad, Ujú. y tú escuchas al abogado que no sabe ni lo que está diciendo, ¿qué consecuencia podría traer para este Yo creo, abogado? yo creo que, bueno, primero, pues no va a tener ninguna, porque para eso también tenemos la suplencia de la queja, tratándose Pero, de pero menores ¿no de le edad. aplicarías el diabólico? No, no creo, ¿No? no creo, no creo, ¿O le porque, darías otro chance a ver si desahoga bien si interroga bien? no, yo creo que, bueno, tratándose en materia familiar.
haría la suplencia de la queja. Me imagino, Bueno, bueno, pero al final de cuentas estamos hablando de un derecho de infancia. Es el abogado que está ujú, representando a un niño del cual se está pretendiendo la pérdida de la patria potestad, ¿no? ujú. Y lo hace mal. O sea, sí, le vas a suplir la queja, pero el abogado lo está haciendo mal. Y hay un artículo que dice, te voy a tener que quitar, porque lo estás haciendo mal. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, lo que sí llegué a hacer, porque sí me tocó cuando estaba familiar, ¿Sí? nombraba abogado coadyuvante. Nombraba abogado coadyuvante para que el abogado coadyuvante viera únicamente por los intereses de niña o adolescente. ¿Sí? De hecho Sí. podemos, pues sí, tratándose de estos derechos, pues una representación en suplencia en coadyuvancia, eso no, Sí, digo, no le veo que el problema ahora vaya por ahí. Más bien, no sé si ya me expliqué para dónde va sí, mi sí, sí, pregunta. sí. O sea, lo que estoy tratando de exponer en este momento es, si haces bien tu alegato de apertura, tu teoría del caso, no te va a traer ninguna, o sea, no por eso tu sentencia va a ser favorable. No Si lo necesariamente. haces mal, tampoco va a ser una sentencia adversa a tus intereses. Sí, Simplemente un alegato bien o mal hecho, más bien te va a beneficiar a ti como postulante, ¿no? Porque sí, vas a poder estructurar tu estrategia, vas a poder desahogar de manera más efectiva tus pruebas y tu resultado, esperemos que sea el óptimo, ¿no? El que estás ujú, deseando, para el cual pues estás llevando a cabo tu juicio. Pero para el efecto de la sentencia ni te perjudica ni te beneficia que lo hagas bien o que lo hagas ujú. mal, pero Sí, sí porque creo yo que hay un riesgo que lo hagas mal y cuando estés tratando derechos de infancias, porque puedes, a lo mejor Juan Carlos no te va a cambiar en materia familiar si lo haces mal, pero sí, habrá algún juez que diga, pues este abogado no me está demostrando que es una defensa técnica especializada, porque ni siquiera sabe hacer un alegato inicial. sí. Entonces, sí creo que hay más riesgo, o sea, hay riesgo por no hacerlo bien, aunque procesalmente o en la sentencia no haya un beneficio como tal. Sí, ya más o menos entendí tu cuestionamiento. Ya me Sí, dices. Yo creo que sí es importante el alegato de apertura, creo que sí, porque pues, es como que lo que te va a introducir, ¿no? Pero yo creo que también depende mucho de la calidad del acervo probatorio. Yo creo que eso sí es determinante. El acervo probatorio, todo el acervo probatorio, creo que sí es muy importante la forma en que practiquemos la declaración de parte propia, la declaración de parte contraria o la testimonial, al momento de cuestionar la idoneidad del testigo, o bien al momento del desahogo de la pericial, al momento de cuestionar la calidad técnica del perito. Pero creo que sí, la teoría del caso sí termina siendo, no es, yo creo, Juan Carlos cree que no es una base, ¿no? O que no es suficiente el hecho de que no me hayas planteado de manera eficiente tu teoría del caso. Pero yo creo que si planteamos de manera correcta una teoría del caso y nuestro material probatorio es adecuado, pertinente y robustece lo que nosotros estamos pidiendo o lo que nosotros estamos exponiendo al momento de realizar la teoría del caso, creo que sí es muy importante. Este, Porque, no sé, me imagino, y ahorita pensando, que dentro de los presupuestos, o al momento de nosotros estar, si nos toca, ¿no? Si nos toca elaborar una sentencia, que dentro de al entrar el estudio de los elementos de la acción, también tenemos que estudiar, o tenemos que plantear o reproducir la teoría del caso. O, o qué es lo que vamos a hacer. ¿Sabes qué? Planteaste esto como teoría del caso. Sin embargo, esta no es congruente con tus medios de prueba. Yo creo que ahí sí tendría implicaciones importantes. pues bueno, de cualquier forma, o sea, si tú
lo pones en tu sentencia, lo citas en tu sentencia, eso de todas formas no cambia el hecho de que pues tenemos nosotros que analizar, pues que la acción se haya, Sí, acreditado, ¿no? O sea, eso sabemos que es una cuestión que tenemos que realizar de manera oficiosa, porque actualmente pues no tenemos una etapa de exposición de teoría del caso y aún así resolvemos, ¿no? sí, claro. Entonces, pero sí creo y sí comparto contigo que es importante que las sepa, o sea, que los postulantes las sepan hacer. Creo yo que no tanto para que la sentencia salga de una forma u otra, sino más bien para que tengamos clara cuál es nuestra estrategia. Creo que al final de cuentas, mientras se plantee adecuadamente la demanda, se relacione con las pruebas y se tenga claro cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que voy a demostrar? Será fácil exponer la teoría del caso, porque pues es plantearle al juez qué es lo que pretendes, ¿no? Con Sí, tu claro. demanda o con tus excepciones, y es simplemente tener claridad, con una metodología, con un orden de qué es lo que estás pretendiendo en un juicio, tanto por la parte actora como la parte demandada. Y el hecho de que no haya una implicación directa en la sentencia no es no es excusa como para no hacerlo bien, porque hacerlo bien implica que tienes una buena estrategia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todo termina Mm. abonando. Y ahorita que estabas hablando de precisamente de la estrategia, fíjate, en la universidad yo tuve una materia que se llama praxeología, bueno, nos dijeron que se llamaba praxeología jurídica. Bueno, no, era teoría general del proceso y terminamos rápido y nos dijo la maestra: Vamos a ver praxeología jurídica". Y nada más era planear los asuntos, nada más era Sí. planear los asuntos, porque incluso nos decía la profesora, no se trata de que vamos a ir a ver a ver cómo salió nuestro acuerdo, ¿no? Sino que nada más vamos a revisar nuestro acuerdo. Porque cuando decimos voy a ver cómo salió mi acuerdo, pues es como si, no sé, me imagino, ¿no? Es como, pues a ver si le atiné, ¿no? Sino que yo sé qué es lo que estoy promoviendo porque planeé bien mi juicio y únicamente voy a revisar mi acuerdo, ¿no? Bueno, al día de hoy ya nos podemos esperar de todo. Mira, si me permites, la Sí, claro. Inquisición, no voy a decir nombres, pero por ahí anda circulando en redes sociales un acuerdito de la Ciudad de México, híjole, ya dije Ciudad de México, bueno, Bueno, en cinco de renglones, Suiza, de Suiza, en vamos a cinco, decir. en 5 renglones de Suiza, ándale, de Suiza, de Francia, a ver, de por ahí, del otro continente. Sí, sí. En 5 renglones se inadmite la demanda, bueno, más dicho, no demanda, una sucesión intestamentaria porque el promovente no es el autor de la sucesión, una cosa así. No manches. O sea, Perdón. sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que querían que el muerto, o el de Cuyus, fuera el que promoviera. No, no Pero, lo pero puedo, en 5 renglones se inadmitió. no lo puedo creer, ¿eh? Yo tampoco lo puedo creer, o sea, yo lo leí en la tarde y yo dije, ¿cómo crees? Entonces, digo, sí, claro, lo que tú dices, tienes toda la razón. Si tú haces bien tu demanda, tú lo que debes esperar es un auto admisorio y Claro. solamente vas a confirmarlo, pero ahorita la verdad ya no sabe. No, no, bueno, ya esa es cuestión de otro tema y pues, pero sí es Sí, lamentable lo que sí. está pasando, ¿no? Y, y bueno, pues hay que estar preparados tanto postulantes como autoridad jurisdiccional, ¿no? Porque no podemos exhibirnos de esa manera, hacer las cosas así, pues, ¿no? No, Y sí, mira, ¿qué crees claro. que? No sé si vayas a mencionar otra cosa, ¿me permites leer unos comentarios que tenemos en Facebook? Claro, 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 por Mira, favor. tenemos tenemos varios que nos dicen saludos y presentes, pero tenemos aquí una persona que está como jurídico Esteves Hernández Asociados y nos hace 2 comentarios. Uno que hablamos ya desde hace como media hora, que dice, en Ciudad de México no están preparados, no tienen infraestructura, no hay personal, las UGAs son un problema, llevan 8 meses sin acordar. Bueno, eso es Sí, un comentario. Y sí. luego viene una pregunta, dice, ¿qué postura tendrían ustedes? Un juez de bienestar, dice aquí, pero digamos por elección, que no está capacitado y no conoce el desarrollo de la audiencia oral familiar. O sea, nos pregunta cuál sería nuestra postura. Uy, Dios santo. Bueno, yo creo que,
Bueno, para Yo me empezar, yo creo que reservo. no, bueno, creo que no es agresivo lo que voy a decir, pero yo creo que, mm, pues ya sabemos a qué se debió o todos sabemos a qué se debió la reforma. Creo que las personas juzgadoras por elección, pues, tienen otras habilidades que, pues, quizá que nosotros no tenemos, ¿no? Y pues espero que mejore No, 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 mejor me Es, reservo. es que es difícil, Es que difícil es muy responder esa complicado. pregunta. Yo digo porque, Yo creo que yo en la digo, línea que tú vas, perdóname que te interrumpa, y fíjate que ya usando un poquito del tiempo, sí, justo el día de hoy, ves que estuve en las caravanas, ¿cómo se llaman las caravanas por la justicia, itinerante, ¿no? itinerante por la justicia social? Bueno, Sí, como se llame porque se me va el nombre. Eh, Me sorprendieron porque me pasaron a dar un discurso que yo no sabía que iba a dar. Entonces, realmente, como lo decías hace un momento, o sea, pues tienen otras habilidades. Quienes estaban ahí, que ya sabían que iban a dar un discurso, iban con sus hojitas y lo traían estructurado, y yo, pues parecía Cantinflas, o sea, no sé qué dije, pero sí, pues yo me sí, paré y ahí fui. ¿Qué quiere decir? Yo no soy política, yo no me dedico a eso. Yo estaba ahí representando al tribunal en esta caravana y pues haciendo, pues cumpliendo con la encomienda, pero yo no tenía idea de que iba a dar un discurso. Si yo me dedicara a la política, tal vez lo hubiera podido improvisar y me sale, ¿no? sí, claro. Entonces es lo mismo. Si estamos hablando de que las personas que están llegando a ser juzgadores, pero no tienen experiencia en juzgar, no quiere decir que no tengan conocimientos, sino que no hay experiencia en juzgar y quizá ciertas cosas no las manejan de la misma forma que nosotros que ya tenemos años haciéndolo, ¿no? Sí, No quiere decir, por lo tanto, que yo no me pueda expresar en público o que no sepa hablar. Simplemente no soy política. Entonces, no me salió el claro. discurso, no me salió. No, y además yo creo que también tiene que ver con que, bueno, tú y yo somos de carrera judicial, ya tiene años que nos conocemos. Creo el primer curso que coincidimos éramos secretarios. Nos dio clases la magistrada Tony. ¿Quién? eh, Nos dio clases la magistrada Tony Ay, en el Tenayo, ¿no? en el Tenayo. Sí, ya no. Ni vayas a decir hace cuántos años porque me vayan a calcular la edad y eso no me gusta. No, 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 tú siempre joven y bella, amiga, ¿eh? Tú siempre Sí, joven y bella, no, no, por ti no pasan los años, ¿eh? Así que tampoco digo cuántos llevo después, así mejor ya, no, no. No, no digas. ¿verdad? Está bien. ¿Hay más preguntas? Pues yo creo que aquí, No, ya. Ah, no, espérame, creo que sí, ya llegó otra. Dice, gracias por el conocimiento que comparte. ¿Qué sugerencias, consejos podrían compartir para que sean prácticos para prepararse de manera más técnica para la oralidad? ok, yo creo que, yo creo que la técnica, la de hablar en el espejo, frente al espejo, ¿no? Yo creo, esa sería una. Y Y otra practicar. sería invitarlos a los cursos que imparte el CICAJU, porque pues esto precisamente, pues a fin de cuentas es parte del material que se podrán quejar de las calificaciones, pero lo aprendido nadie se los quita, ¿no? Claro que sí. O que adquieran, hay cursos de expresión corporal, hay técnicas incluso para poder verbalizar bien, ¿no? No sé, O sea, curso de oratoria, cursos de oratoria. pero, pero por supuesto venir a estudiar con nosotros en SICA, Sí, de hecho, ¿no? es parte de lo que se ofrece, ¿no? Por parte de la institución. En efecto, porque nosotros aquí en Sicajo pues tratamos de ser lo más prácticos posible, ¿no? Claro, Sí, la teoría la manejamos, pero tratamos de enfocarnos a lo práctico. ¿Por qué? Porque pues los postulantes, las personas que nos escuchan, tienen necesidad de prepararse para su mundo, para su vida práctica, ¿no? Para su desempeño profesional. Entonces necesitan llevarse las herramientas para poder formular un alegato de apertura, para poder interrogar, para poder generar la estrategia, saber qué pruebas vamos a ofrecer, cómo vamos a manejar cierta figura.
y todo eso, pues nosotros tratamos de aportarles las herramientas necesarias o lo más que nosotros podemos para que su desempeño en los juicios y también para las personas que se encuentran también ofreciendo el servicio público, pues lo puedan desempeñar de la mejor manera. Entonces, pues, ¿qué otras recomendaciones podríamos hacer, no? Sí, ya nos aventamos un comercialote, amiga. Claro que sí, pues de eso se trata. Hay que Y pues no sé aprovechar. si tengas alguna idea, comentario más antes de cerrar, porque ya nos excedimos. Ok. Bueno, pues ya dentro de la bibliografía, pues se pueden conseguir los usos de la argumentación de Stephen Tolin y tópica y jurisprudencia de Theodor Weill. Ya, tuve que aprender a pronunciarlo, amiga, ¿eh? No, sí, yo soy mala para pronunciar cosas raras. Es más, hay veces que en mis juicios orales les termino diciendo el actor y el demandado para no decirles sus nombres, porque a veces hay nombres Sí, raros que no claro. me salen. No, y además, ya también agradecer la invitación. Pues, un placer estar con ustedes y ya saben, cuando me requieran de nuevo, por acá estaremos. No, pues un placer escucharte y por supuesto que sí. Vamos a platicar dentro de poco de un tema que sea interesante eh, para que nuestro auditorio pues tenga ganas de escucharnos en todos los consejitos que les podamos dar. Es Ah, un, sí, es un gusto que nos ilustres aquí con todo lo que tú nos expones y tus opiniones también son muy, muy valiosas. muchas gracias, amiga. Te lo aprecio mucho. Bueno, pues entonces, pues nos estamos despidiendo el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden, como ya se los mencionamos, tenemos esta maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar en el plantel de NESA, Tlalnepantla y Toluca. Y próximamente, el día 18 de abril, nos estaremos viendo en nuestro congreso que se celebra de manera anual aquí en Zicajo, porque estamos celebrando ya nuestro 8º aniversario. Si gustan asistir al congreso, nada más es cuestión de que se registren. En nuestra página de Cicajo tenemos ahí los datos para su registro o me pueden mandar un mensajito y yo los registro con gusto. Y pues Juan Carlos, ahí te esperamos en el congreso, nos acompañas, ya me No, confirmaste, acuérdate. claro, ya, por allá nos vemos. ¿Va? Bueno, pues muchísimas gracias, que tengas bonita tarde-noche y nos estamos viendo próximamente. Gracias, hasta luego. Que estés Gusto. muy bien. Gracias, chao.